Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo, becario de docencia en Historia Contemporánea de Europa. En condiciones normales, para esta fecha ya hubiéramos tenido las clases con respecto al periodo de entreguerras en Alemania y al nazismo. Por la coyuntura de público conocimiento, esta serie de videos vienen a suplantar la instancia presencial. En este video abordaremos el desarrollo de la historia alemana desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta la consolidación en el poder por parte de los nazis hacia mediados de la década de 1930. Para ello me valdré de la lectura que realizaron del capítulo correspondiente al periodo de entreguerras del libro de María Dolores Béjar, específicamente del apartado El nazismo en Alemania. Creo importante señalar que al ser el libro de Béjar un manual, su naturaleza sintética y de condensación lleva a que tenga que reparar en muchos aspectos que nos abordan y desarrollan con profundidad en este. Para reponer ciertos baches en el desarrollo de la República de Weimar, mi principal referente es el libro La Alemania de Weimar, presagio y tragedia de Erich Weitz. Es pertinente recordar que un factor importante de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial fue el debilitamiento tanto material como moral de su frente interno. El 4 de noviembre de 1918 los marineros de Kiel, una zona lindante con Dinamarca, se rehusaron a seguir las órdenes de hacerse a la mar en un último ataque heroico contra la flota británica y establecieron un soviet autónomo que fue secundado por casi todos los sectores de la sociedad, cuyas consignas principales consistían en la paz y abdicación del Kaiser inmediatas. Al calor de los acontecimientos, el canciller Max von Baden concede el poder real a los partidos y el 9 de noviembre el dirigente del Partido Socialdemócrata Alemán, Philipp Scheidmann, proclama la República. No fue hasta agosto de 1919 que el nuevo régimen oficializó su Carta Magna en la ciudad de Weimar, que otorga el nombre de República de Weimar a este período de la historia alemana. En esta se hacían vigentes una serie de reivindicaciones del movimiento obrero organizado, como la extensión del seguro por desempleo y la jornada laboral de 8 horas, así como el nuevo sistema político que adoptaría Alemania, el cual estaba formado por una figura presidencial y un parlamento denominado Reichstag, electos de manera universal. El presidente elegiría un canciller como jefe de gobierno, aunque el Reichstag ejercería presiones para definir dicha designación. Dos grandes problemas presuponía el nuevo sistema político. En primer lugar, los cálculos de asignación de bancas daban lugar a la sobrerepresentación de las minorías políticas, lo que determinó que en distintos momentos de la República fuera imposible que el Parlamento pudiera hallar consensos. Por otro lado, en la figura presidencial residía la facultad de llamar a elecciones del Reichstag cuando lo considerase, e incluso de gobernar por decreto a espaldas del órgano legislativo. Hasta 1924 el gobierno fue ejercido por la denominada Coalición de Weimar, formada por el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Democrático Alemán y el Partido del Centro Católico. Los inicios de la República de Weimar fueron más que complicados por diversos motivos. Uno de ellos fue la difícil coyuntura económica legada del Reich, que durante la Primera Guerra Mundial llevó a cabo una política inflacionaria. Esta coyuntura se vio agravada cuando comenzaron a emitirse los primeros pagos correspondientes a las reparaciones estipuladas en el Tratado de Versalles. A su vez, el compromiso del gobierno con las transferencias al sector privado y el aumento constante de los alemanes que percibían el seguro por desempleo profundizaron el proceso inflacionario. Esta situación se tornó crítica con la ocupación de la cuenca del Ruhr por parte de las tropas aliadas a comienzos de 1923 a fin de embargar la producción de dicha región y motivados por la creencia de que el gobierno alemán estaba devaluando su moneda de manera voluntaria. Ante esta ocupación, siendo la zona del Ruhr la más dinámica y moderna de la economía alemana, el gobierno decidió mantener una postura de resistencia pasiva, es decir, de mantener económicamente a las empresas en paro de la zona, lo cual profundizó aún más la subida de los precios, generando la conocida hiperinflación de Weimar que tuvo su pico más alto en noviembre del mismo año. Durante el período en el que la coalición de Weimar ejerció el poder, a saber, entre 1919 y 1923, fue central el ejercicio de la violencia política por parte de los Freikorps, cuya traducción literal es cuerpos libres, en referencia a las milicias que lucharon contra la ocupación francesa a principios del siglo XIX.
Estos eran grupos paramilitares formados por soldados del frente, oficiales que fueron dados de baja luego de la reducción del ejército estipulada en Versalles, y muchos jóvenes que debido a su corta edad no fueron al frente en la Primera Guerra Mundial, pero vivenciaron ese sentimiento de comunidad nacional que movilizó a la población alemana en 1914. Los Freikorps actuaban con la connivencia del Estado y muchos de ellos eran entrenados y equipados por oficiales del ejército regular. En su haber de asesinatos políticos se encuentran, entre otros, Matthias Erzberger, dirigente del Zentrum que negoció la salida de Alemania de la guerra, y Walter Rathenau, fundador del Partido Democrático Alemán, ministro de Producción durante la Primera Guerra Mundial y de Relaciones Exteriores en Weimar. Es necesario aclarar que junto a los Freikorps, ligados a la derecha, encontramos en Weimar otros grupos paramilitares ligados a la izquierda política, como el Frente Rojo de Combate ligado al KPD, e incluso a los partidos democráticos de la coalición de Weimar, como el Reichsbanner. Las tropas de asalto nazi, creadas en 1920, operaban en este contexto de cotidianidad de la violencia política. Considero pertinente hacer un paneo sobre las fuerzas políticas que operaron en Weimar, aunque el texto de Bejar no lo contemple. El Partido Socialdemócrata Alemán era el más antiguo de Alemania, fundado en 1863, surgido de la escisión reformista de la Segunda Internacional. Echó raíces en el movimiento obrero organizado y es un actor determinante de la política y la economía durante la coalición de Weimar. El Partido Democrático Alemán y el Partido del Centro completan la coalición de Weimar. Ambos compartían proclamas muy similares de corte centrista y librecambista. Mientras que la mayoría de los votantes del Partido Democrático Alemán provenían de las profesiones liberales y la baja burocracia estatal, el del centro provenía de la minoría católica del país. En 1919 fue fundado el Partido Comunista de Alemania. Bajo las directivas de la URSS, este partido tuvo una presencia notable en la arena electoral. No obstante, su retórica áspera y excluyente le dificultó ganar votos dentro del movimiento obrero. El Partido Popular Alemán y el Partido Nacional Popular Alemán fueron dos partidos de derecha tradicional, xenófoba e imperialista. En sus proclamas proponían la revisión inmediata de Versalles, la unidad de los territorios étnicamente alemanes y la promesa próxima de una nueva expansión territorial. Eran los defensores del gran capital y las jerarquías sociales. Retrocediendo un poco en el tiempo, es necesario remarcar que la República desde sus inicios fue vilipendiada por los sectores de derecha y extrema derecha, quienes concebían al armisticio de 1918 como una puñalada por la espalda por parte del bolchevismo judío, que era un nombre genérico otorgado a cualquier expresión política de izquierda. Estos habrían negociado la salida de la guerra aun cuando Alemania tenía posibilidades de ganar. Muchas figuras políticas de la derecha tradicional, agrupadas en el Partido Popular Alemán y en el Partido Nacional Popular Alemán, quienes tendrán su ingreso al gobierno a partir de 1924, ostentaban diferentes cargos políticos durante la coalición de Weimar, más allá de su rechazo explícito hacia la República y su reconocida afinidad con el régimen imperial. Estos partidos también concentraban en sus filas a muchos miembros de la burocracia estatal. En 1920 y en 1923 ocurrieron dos intentos de golpe de Estado por parte de la derecha radical. El primero, formado por miembros del ejército y varios Freikorps, fue ahogado debido al llamamiento popular fogoneado por parte del gobierno. El segundo, por las fuerzas de seguridad del Estado de Baviera, quienes detuvieron a su cabecilla, Adolf Hitler. Hitler fundó en 1920 el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes sobre las bases del Partido de los Obreros Alemanes. En principio era un partido marginal y sus afirmaciones sobre el problema judío no distaban de las de otros partidos de derecha. Luego del intento de golpe de Estado en Baviera de 1923, Hitler escribe el Mein Kampf en prisión, en el cual reconoció los errores de actuar en la ilegalidad y haber enfrentado al ejército. Al salir de la cárcel 9 meses después, se encargó de reorganizar el partido de manera de llevarlo a ser un partido de masas. A partir de 1930 el partido nazi se convirtió en la segunda fuerza política con mayor representación parlamentaria de Alemania. De aquí hasta 1933 los parlamentarios nazis se encargaron de truncar cualquier intento de consenso político en el Reichstag, a fin de lograr la designación de Hitler como canciller. Vale aclarar que en estos años se sucedieron gobiernos de derecha, que aunque débiles resultaron ser totalmente antiparlamentarios.
cuya característica principal fue el gobierno por decreto. En enero de 1933, el reelecto presidente Hindenburg nombró a Hitler como canciller, con un gabinete de ministros en su abrumadora mayoría provenientes del Partido Nacional Popular Alemán. Para consolidar su poder, Hitler llamó nuevamente a elecciones a realizarse en marzo. El 27 de febrero, un inmigrante anarquista holandés de forma independiente llevó a cabo el incendio del Reichstag, generando una nueva ola de violencia contra la izquierda. En las elecciones de marzo, el partido nazi no logró la mayoría simple, pero sí logró que se aprobara la Ley para la Protección del Pueblo y del Estado, que confería a Hitler plenos poderes para legislar sin consultar al Parlamento, incluso para modificar la Constitución. Todos estos mecanismos, que terminaron de sepultar al sistema republicano, estaban previstos en la misma Constitución de Weimar. A lo largo de 1933 se llevó a cabo el proceso de instauración de una dictadura de partido único. Se proscribieron a los demás partidos políticos, aunque muchos de ellos se disolvieron por propia voluntad, y se apresaron millares de militantes de izquierda en los primeros campos de concentración, a la par que se creaba el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, en manos de Joseph Goebbels, a fin de lograr la adhesión política de todo el pueblo alemán. Este proceso culminó con la denominada Noche de los Cuchillos Largos, en la cual fueron purgadas las SA y fue asesinado su líder y principal referente, Ernst Röhm, quien abogaba por la radicalización de la revolución nazi, buscaba la disolución del ejército para suplantarlo con una guardia civil proveniente de las tropas de asalto y recurría cada vez más a la confrontación directa con Hitler. A partir de las purgas de las SA comenzó a crecer el margen de operaciones de las escuadras de protección, o SS, quienes pasaron a controlar el aparato del terror de los campos de concentración y posteriormente ejecutarían la política racial del régimen. Con la muerte de Hindenburg en 1934, se decidió fusionar el cargo de presidente y canciller. Las Fuerzas Armadas, último bastión no nazificado del Estado, ahora juraban lealtad a Hitler. El proceso de nazificación del ejército culminó en 1938 con el desplazamiento del ministro de Guerra y el comandante en jefe del ejército, a la vez que von Ribbentrop pasó a ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo este el primer paso hacia el anhelado rearme y expansión militar. El Tercer Reich implantó un sistema de poder dual, en el que el orden estatal estaba supeditado, en última instancia, al cumplimiento eficaz de la voluntad de Hitler como representante de la voluntad nacional. Esto llevó a la creación de una estructura paraestatal, conformada por ejemplo por organizaciones como las Juventudes Hitlerianas o las Oficinas del Plan Cuatrienal, que respondían y juraban lealtad a la figura de Hitler. Esto profundizó tanto la autonomía como la arbitrariedad de las decisiones del Führer. Una observación contemporánea de los analistas y políticos de izquierda alemanes sugiere que el nazismo representaba los intereses del gran capital monopólico, en lo que sería la última fase del capitalismo antes de su caída. Esto suscitó un debate en la historiografía posterior alrededor de la siguiente incógnita: ¿de qué manera se relacionó el capital con el Tercer Reich? En primera instancia es correcto afirmar que hubo un consenso entre el partido nazi y los grandes industriales y la cúpula del ejército en la necesidad de un rearme. En principio la política de rearme fue eficaz, en tanto que logró la virtual desaparición del desempleo en 1936. No obstante, el obsesivo enfoque de la política armamentística nazi había descuidado la capacidad de la industria de satisfacer las necesidades del mercado interno. Aquí comienza a hacer eco la necesidad de ampliar el Lebensraum o espacio vital de la raza alemana hacia el este. Este hecho terminó de configurar el orden económico nazi, a saber, una garantía estatal de la propiedad privada y de la dirección empresarial para los agentes económicos privados, y la reserva de la asignación de recursos, salarios, precios y el comercio exterior por parte del Estado. Con esto termina la primera parte de la clase, que continuará en el video sobre los fragmentos correspondientes al libro De alemanes a nazis, de Peter Fritzsche.